Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Bueno, pues ya me presentaron un poco. La verdad es que se escucha como muy wow el puesto, ¿no? Pero al final, pues sí, soy director general de un fondo de inversión de Venture Capital, lo que significa capital emprendedor. Básicamente, alguien nos da dinero a nosotros y nosotros invertimos en startups. Entonces, sí, hay personas que pues tienen dinero y dicen, lo quiero invertir y quiero sacar rendimientos de este dinero, y entonces se lo dan a personas como nosotros, y nosotros invertimos en jóvenes emprendedores que tengan las mejores ideas, que se ve que van a dar el mejor esfuerzo y que van a poder triunfar, y nosotros invertimos en ellos y ya ellos nos dan rendimientos a todos. Pero bueno, la verdad es que yo no empecé por aquí. Mi trayectoria, yo le llamo trayectoria diplomática, porque eso es lo que pensé que iba a ser. Yo pensé que en algún momento iba a llegar a ser cónsul o embajadora o algo. Cuando estaba en el momento tan importante de mi vida de decidir qué carrera tomar, no sabía qué hacer. Pero lo que a mí me gustaba más era la historia, y era leer, y era como aprender de otras culturas. Entonces decidí irme por relaciones internacionales. Estudié Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues al final, y ustedes ahorita se van a dar cuenta, mi trayectoria no es sobre relaciones internacionales. No soy embajadora, no soy cónsul, no terminé en el ámbito diplomático. Pero al final hice lo que a mí más me gustaba hacer en el momento, y con muchísimo trabajo. Esa es la receta secreta para la buena suerte, ¿no? Muchísimo trabajo y hacer lo que más te gusta es literalmente la buena suerte. Entonces, pues yo tuve esa buena suerte o mucho trabajo y hacer lo que más me gusta, y terminé en San Francisco. Bueno, entonces, yo empiezo en Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey como buena regiomontana, porque soy de Monterrey. Pues me quedé en la misma universidad de casa, viviendo con mis papás y todo, ¿no? Los provincianos, como nos dicen en la Ciudad de México, que también son ustedes, nos gusta quedarnos así chiquitos, ¿no? Yo quiero bueno, a mí me tocó mucho que mis papás como que me decían, ¿pero por qué? ¿Por qué te vas a ir a San Francisco? ¿Por qué? Es más, hasta me decían, pero no te esfuerces tanto estudiando. Y yo, ¿cómo que no me esfuerce tanto? Yo estudiando para un examen a la 1 de la mañana, y mi papá, no te preocupes tanto. Y yo, ¿cómo que no me preocupo? O sea, mañana tengo examen, evidentemente me tengo que preocupar. Entonces, bueno, como provincianos, pues tenemos esa mentalidad de chiquito, cerrado, y pues aquí continuamos poquito a poquito en donde estamos, ¿no? Y obviamente yo los quiero invitar a que no hagan eso, a que piensen en grande, sueñen en grande, y van a pasar cosas en grande. Pero bueno, entonces, sobre todo es tomar las oportunidades que se presenten en el camino. A mí me tocó, pues me puse a investigar con qué universidades podía hacer algún tipo de intercambio en el TEC, y resultó que había una en Washington, D.C., que tenía un programa que pues me gustaba, me interesaba. Era un programa en desarrollo ambiente y desarrollo internacional, ¿no? Y pues me interesó y dije, lo voy a tomar. No tenía mucho que ver con mi carrera, no, pero era lo que yo quería, ¿no? O sea, algo que a mí me apasionaba, el medio ambiente y cómo se estaban desarrollando las naciones que ya no se podían desarrollar como en la revolución industrial, ¿no? Que todo era, o sea, ahorita ya tienen que pensar mucho en el medio ambiente para poder desarrollarse, entonces ya no se desarrollan igual las naciones, ¿no? Entonces a mí me interesaba muchísimo y dije, bueno, voy. Y en ese programa había algo muy importante, que era hacer un internship. Y este internship, bueno, es una pasantía, ¿no? O sea, es cuando trabajas en carrera que no te están pagando, pero simplemente estás adquiriendo experiencia. Entonces, en este internship me pusieron a mí a escribir un artículo. Bueno, me tocaba escribir un artículo. Entonces, escribí un artículo sobre un tema muy importante que estaba pasando en Monterrey, que era pues la guerra contra el narcotráfico. Entonces, yo escribí eso, y poco después conocí a una persona, que esa persona era de San Francisco, y le conté el artículo y me dice, Elsa, tienes que trabajar en donde yo estoy trabajando. Y yo, ¿cómo que trabajar? Estoy en 5º semestre de carrera, o sea, no trabajo. Y me dice, no,
tienes que hacer un internship en esta empresa que es un venture capital, o de nuevo, un fondo de inversiones. Y yo decía, bueno, pues, pero ¿y en qué? Y me dicen, en social media. Y yo, ¿y eso qué significa? Pues básicamente vas a estar posteando cosas en Facebook y en Twitter sobre las empresas en las que nosotros ya invertimos, o sea, las startups en las que ellos ya habían invertido. Y yo dije, bueno, ok, va. Entonces me regreso a Monterrey y empiezo a hacer este internship desde Monterrey, ¿no? O sea, al final lo único que necesitaba era una computadora y conexión a internet y era lo que tenía. Entonces ya me puse a hacer eso. Lo hice por casi 2 años, entonces me tocaron 2 veranos que me la pasé completo en San Francisco, como para conocer a las personas con las que trabajaba, ¿no? Y uno de esos veranos hubo un día que la realidad es que marcó como la diferencia en mi trayectoria. Perdón, para esto yo me sentía un pequeño fracaso, ¿no? Porque ya se imaginarán, todos en mi carrera ya tenían internships en la ONU o en el Banco Mundial o en algún consulado, y yo estaba posteando en Facebook y en Twitter para empresas, ¿no? Para startups, y yo, ¿qué es? Entonces yo ya me sentía un fracaso, lo cual pues terminó no siendo un fracaso, ¿verdad? Pero en ese momento, pues al no estar siguiendo mi carrera, así lo sentí. Y entonces, bueno, y entonces ya, estoy yo posteando, voy a San Francisco, estoy el verano, y hubo un día que me sentía súper mal, me dolía muchísimo la cabeza, no quería salir, y uno de los con los que trabajaba me dice, no, sí, vente, hay una fiesta, en San Francisco hacen muchas como fiestas las startups, ¿no? Y había una fiesta de Google Ventures. Google Ventures es el fondo de inversiones que tiene Google. Entonces voy a la fiesta de Google Ventures y estoy ahí. Estuve yo creo que media hora, pero con esa media hora bastó, porque yo tenía que estar en ese lugar en ese momento, porque estaba ahí, estaba con mis compañeros de trabajo y viene una persona, nos saluda, nos quedamos platicando y al final uno de mis compañeros me dice, si quieres que alguien se acuerde de ti, es esa persona. Entonces agrégalo a LinkedIn, agrégalo a Facebook, agrégalo a lo que tengas y que se acuerde de ti. Y yo, ok, yo ya estaba próxima a graduarme. Entonces yo, bueno, ok, y lo agrego a Facebook y ya saben, ¿no? Poniéndole like de vez en cuando a sus posts y así, y como que para, acuérdate que existo. Entonces un día él pone y esta persona se llama Shervin Pishevar y es un inversionista muy conocido en San Francisco. Él es uno de los primeros inversionistas de Uber, de Airbnb y de varias otras. Entonces este inversionista escribe en Facebook que está buscando una au pair para sus hijos. Una au pair es básicamente una niñera que hable otro idioma, que le enseñe otro idioma a sus hijos, ¿no? Básicamente eso es. Y yo dije, no, evidentemente si le digo a mis papás, me voy a ir a vivir a San Francisco para hacer una au pair, me van a asesinar. Entonces dije, no, chin. Pero bueno, al final dije, pues voy a poner una manita así. Entonces puse el emoticon de la chavita así, ¿no? Y me manda un inbox y me dice, mándame tu currículum. Y yo, ok. Entonces le mando mi currículum y me dice, no, ya me acordé de quién eres. Tú trabajabas en Tomorrow Ventures, que es el fondo de inversiones de Eric Schmidt, el que era el director de Google. Y me dice, entonces, no, justo estoy empezando mi propio fondo de inversiones, mejor vente al fondo de inversiones. Y yo, obvio, claro, o sea, de ser la niñera de unos niños que no saben español trabajar en el fondo nuevo de este señor, dije, no, pues claro. Entonces ya, con ese permiso, ahora sí con esa excusa, ya me puedo ir, ¿no? O sea, y al principio mis papás, no, pero ¿a qué te vas? Y aquí puedes conseguir trabajo muy fácil. Y yo, ¿qué hago? Y al final decidí, ni modo, lo que ellos me estaban diciendo, y dije, bueno, ya, o sea, al final es mi vida, no es la de ellos, y pues yo tengo que hacer lo mejor de la mía, ¿no? Entonces les causa mucha risa. Bueno, entonces ya, me voy a San Francisco y el que era mi jefe, el que les digo que yo conocí, que se llama Shervin, se había juntado con alguien que se llama Scott Stanford y ellos dos eran los directores del fondo. Este fondo se llama Sherpa Capital. Y entonces, bueno, los dos eran como mis mentores, los dos eran mis jefes, los dos eran mis
pues de los que yo aprendía, ¿no? Y aprendí ahí a analizar startups, a relación emprendedor-inversionista, aprendí muchas cosas, ¿no? Y llegó el momento en el que yo tenía que sacar una visa diferente. Entonces, para sacar esa visa diferente, que es la H1B, yo me tenía que regresar al país y aplicar desde mi país de origen. Entonces, estoy aplicando, me regreso bueno, mientras me estoy por regresar, justo me acuerdo que Scott, el que era uno de mis jefes, tenía que salir del país como un mes entero, y entonces la asistente de Scott me puso una junta con Scott en el aeropuerto. Entonces imagínense que yo venía llegando de un viaje y me quedé como media hora más en el aeropuerto mientras que Scott hacía el check-in, y tuvimos junta Scott y yo en el aeropuerto. Y yo creo que ese es uno de los momentos más importantes, porque Scott me dio un consejo. Scott me dijo: qué padre que estás en esto, o sea, recién graduada, te viniste a San Francisco y te viniste a trabajar en uno de los puestos que muchísimas personas quisieran, pero una de las cosas que más nos critican a nosotros inversionistas es que no sabemos el lado o el hustle y el struggle, o sea, por lo que pasan los emprendedores cuando fundan una startup, ¿no? Y pues creo que es una realidad, o sea, al final el inversionista pues ve el lado del inversionista y no el lado del emprendedor. Entonces Scott me dice a mí: ¿por qué no cuando regreses te vienes a una de las startups del portafolio, o sea, en las que ya invirtieron, te vienes a una de las startups del portafolio y pues trabajas en ella para que ahora veas el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, para que tengas experiencia de los dos lados. Y yo dije, bueno, ok, después vemos. Y ya, entonces yo me regreso como un mes después a Monterrey y subo una foto de que me estoy regresando a Monterrey. Y un amigo mío que me lleva como 4 años venía regresando de su maestría y me dice: Elsa, acabo de empezar una startup, ven a trabajar mientras que estás sacando tu visa. Y yo, bueno, ok. Total, me encantó la startup, yo estaba emocionadísima y pues me terminé quedando en la startup. Yo pensé que me iba a quedar 2 años porque quería irme a mi maestría, que luego ya no pasó mi maestría, pero creo que fue ese path de querer tener una maestría el que también me hizo crecer más y tener más oportunidades. Entonces, bueno, ya, no les hago el cuento largo porque creo que literal me quedan 40 segundos. Entonces, estoy trabajando 3 años y me pongo a estudiar para el examen para entrar a la maestría, y ahí me encuentro a un muy amigo mío con el que había estudiado preparatoria y habíamos tenido muchísimos proyectos juntos y habíamos trabajado juntos antes. Y él también quería hacer su maestría y los dos la queríamos hacer porque queríamos tener un fondo de capital emprendedor, un fondo de venture capital. Y entonces dijimos, ¿y por qué no empezamos ya? Y dijimos, ok, y empezamos ya. Y empezamos hace 1 año y medio y pues básicamente invertimos en empresas por todo el mundo, en startups por todo el mundo, y en los mejores en lo que nosotros consideramos los mejores emprendedores. Y son estos emprendedores lo que más hay en común entre estos emprendedores y yo es esta lucha de oportunidades, o sea, esta lucha de agarrar la oportunidad, arriesgarse a algo más, ¿no? Y pues sí, entonces esa es mi historia y la verdad es que yo los quería dejar con lo más importante, que es estar en el lugar correcto en el momento correcto. Todo el mundo te lo dice, pero no sabes ni cómo hacerlo. Bueno, la manera en la que eso se hace es hacer lo que más te gusta y estar abierto a las oportunidades que eso te traiga, ¿no? Y sobre todo, practicar y practicar. No vienes con un don a esta tierra de algo, no. Es practicar y practicar y practicar. Existe lo que se le llaman las 10,000 horas, que te tardas 10,000 horas en ser profesional en algo, ¿no? Entonces, yo los invito a que sigan sumando sus 10,000 horas y que siempre hagan lo que ustedes quieran en sus tiempos libres, lo que más les guste hacer, aunque hayan escogido otra carrera. Muchas gracias.